Bienvenidos a la entrevista, los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Alemania se encuentra en una encrucijada histórica. Este domingo los votantes decidirán no solo el futuro político del país, sino también el rumbo de una nación que durante décadas ha sido la columna vertebral de la estabilidad económica europea y hoy se enfrenta a una crisis sin precedentes. Son ya 2 años de recesión y el Banco Central Alemán, el Bundesbank, alerta de que vamos camino de un tercero. ¿Qué puede hacer el nuevo gobierno para devolver a la senda del crecimiento a la tercera economía del mundo? Analizamos este tema con Leonard Speth-Rodas, economista, docente e investigador en la Universidad de Kiel en Alemania. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Bueno, elecciones anticipadas aquí en Alemania y una crisis económica profunda. ¿Cuáles son las causas de esta crisis y a qué atribuye usted el débil desempeño económico del país? Primero, entre el 2019, entre el último trimestre de 2019 y el último trimestre de 2024, la economía alemana recién creció un 0,1%. Y si comparamos las inversiones corporativas en este mismo periodo, se bajaron un 8%. Entonces, estos son dos indicadores bastante buenos que hay problemas estructurales específicos en Alemania. Bueno, y la inflación es uno de los principales factores del descontento aquí en la población. ¿Cómo está impactando la inflación en la cohesión social de Alemania y qué medidas podría tomar el próximo gobierno para restaurar la confianza? O sea, lo que pasa es que ahora la inflación se está bajando y está bastante alineado con el objetivo del Banco Central de Europa, que es un 2% más o menos, y el pronóstico para el próximo año va a ser un 2,1%. En los últimos 4 años, o sea, entre el 2019 y el 2023, hubo una pérdida bastante pronunciada de los sueldos reales y recién en el 2023 se recuperaron. Lo interesante es que después del 2023 hubo un aumento real en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de un más o menos 3% el año pasado, pero a la vez no estuvo acompañado de un consumo equivalente. Quiere decir que la tasa de ahorro está encima del promedio histórico. Quiere decir que hay cierta incertidumbre dentro de la economía alemana, lo que es otra razón por su debilidad actual. Claro, incertidumbre también, me imagino, por la guerra en Ucrania, ¿no?, que ha desnudado la dependencia alemana en materia energética. ¿Qué está pasando ahora mismo con el suministro de gas y cómo sigue afectando este factor el desempeño económico? Muchos observadores y economistas dijeron que Alemania está más afectada porque tiene un sector industrial bastante fuerte, también comparado con otros países en Europa. El peso dentro del valor agregado total son más o menos 21%, comparado con Francia, que es un 10,3% en el 2021, y a la vez Alemania, que importó 55% de todo el gas vino de Rusia, estuvo mucho más afectado por ese shock y esa fricción en el mercado de gas natural. De hecho, la idea de importar gas de Alemania fue realizar esa transformación sustentable y tachar las industrias nucleares y la industria de carbón para ser más sustentable en el futuro, y por eso decidió importar mucho gas de Rusia. Y por esas 2 razones, por el sector industrial bastante importante en el valor agregado total y a la vez la importancia fuerte de gas natural en las importaciones totales de Rusia eran 2 razones por qué las fricciones en el mercado energético afectó más a Alemania que otros países.
Claro, bueno, tú hablas del sector industrial. El gobierno alemán ha sido criticado por no tener una estrategia clara para modernizar la industria. Friedrich Merz, líder de la CDU y según los sondeos el próximo canciller de este país, propone reducir los impuestos a las empresas del 30 al 25%. ¿Podría este plan realmente aumentar la competitividad de las empresas y relanzar la economía alemana? Si comparamos el impuesto corporativo en Alemania con otros países que sean comparables, por ejemplo el G7, uno se da cuenta que con sus 30% de impuestos corporativos, Alemania tiene un impuesto bastante alto, ¿no? El promedio son más o menos 25%. Y en el 2018 Estados Unidos decidió bajar el impuesto de 35% en promedio a 21%. Entonces, si Alemania baja el impuesto corporativo al 25%, está más o menos en el promedio con países comparables. Pero si nos fijamos en Europa, otros países están más o menos cerca del 20%. Ahora, estimar un efecto preciso de una baja del impuesto corporativo es bastante complicado, pero hay ciertos estudios académicos y ciertos papers que, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, estimaron un aumento, por ejemplo, en las inversiones por un 11%. Entonces, creo que la idea de Friedrich Merz es que el país sea más atractivo para inversiones y para la creación de empleo. Claro, bueno, tocaste un punto interesante, Estados Unidos. Y en cuanto a la industria, Donald Trump ha señalado hace poco sus planes de imponer un arancel del 25% a la importación de automóviles, justo o mejor dicho, con gravámenes además similares o superiores a semiconductores y productos farmacéuticos. ¿Cómo va a afectar esto a la economía alemana? O sea, antes que todo hay que mencionar que la economía alemana es una de las más abiertas. Si sumamos el valor de las importaciones y exportaciones, más o menos el 67%, estoy hablando de números del último año, más o menos el 67% del Producto Bruto Interno ha sido generado por el comercio internacional. Y el destino número uno de las exportaciones es justamente Estados Unidos, que cuenta con un 10% del total de las exportaciones alemanas. Ahora, el Instituto de Economía Mundial en Kiel estima que un aumento del 10% del arancel de Estados Unidos a Alemania baja las exportaciones un 10% y eso tiene un costo más o menos de 0,3% del PBI. Pero sí, parece bastante bajo, pero si consideramos que Alemania, que va a crecer más o menos 0,4% este año, ahí básicamente te come todo el crecimiento económico que vas a generar este año. Entonces sí, tiene un costo bastante fuerte y además no se sabe cómo va a reaccionar el resto del mundo, porque Donald Trump no solamente aumenta los aranceles a Alemania, sino que también a México o a China. Entonces puede haber otros efectos de segunda ronda por la reacción de los demás países. ¿Cuáles serían esos efectos? Por ejemplo, es un poco difícil, pero si supongamos que China trata de exportar sus productos más a Alemania o a la Unión Europea, eso puede implicar una reducción de los precios industriales y eso puede generar problemas en el sector industrial en Alemania. Pero a la Claro. vez, lo que pasa también es que em, esos aranceles de Estados Unidos aumentan los precios de los bienes importados en Estados Unidos, entonces hay un efecto sobre los precios en Estados Unidos y sobre la productividad de las empresas en Estados Unidos. Claro, bueno, la mayor esperanza de los mercados parece ser que el próximo gobierno alemán finalmente reforma la regla del freno de la deuda que fue creada durante la crisis financiera global del 2009 para garantizar la estabilidad financiera de este país. ¿Es eso posible o esas esperanzas están fuera del lugar?
Es un tema de gran discusión y antes, por ejemplo, el CDU y el candidato de la oposición dijo que estaba en contra de la flexibilización de la regla fiscal. Ahora bien, si nos fijamos en todos los gastos que enfrenta el futuro gobierno por la transición energética, por el tema del aumento en inversiones públicas o un aumento en los gastos de defensa, es muy poco creíble que se pueda realizar estos aumentos Mm. sin eh, ningún tipo de endeudamiento si supongamos, si asumimos que no vamos a aumentar los impuestos o bajar el gasto social. Más o menos el 25% del gasto total alemán es destinado a jubilaciones y apenas un 12% a inversiones. Entonces, pensar que sin ningún aumento en los impuestos y sin ningún ajuste en la regla fiscal, es muy poco creíble creer, o es muy poco creíble que el gobierno pueda invertir más plata en la infraestructura, etcétera. Claro, bueno, dado que algunos sectores de la economía enfrentan una escasez de trabajadores, ¿cómo se concilian las políticas restrictivas de migración de partidos como la CDU y la AfD, primero y segundo en intención de votos respectivamente, con la necesidad de mano de obra extranjera para impulsar la economía? Hay que poner un poco en contexto eso, porque Alemania tiene un grave problema demográfico. En los años 50 y 60, por cada jubilado había 6 empleados y ese ratio se bajó a 2. O sea, por cada jubilado hoy en día hay 2 empleados. Quiere decir que Alemania, y creo que todos los expertos están de acuerdo, necesita migración. Ahora la cuestión es cuánta migración. El año pasado la reconocida Fundación Bertelsmann ha tratado de cuantificar un poco esa necesidad de migración. Y la conclusión en ese estudio fue que por año se necesita más o menos 288 hasta 368 mil personas adicionales para el mercado laboral. La migración también genera costos para el Estado y ahí están precisamente muchas de las críticas que se hacen. Sí, pero esos costos van a ser más altos si no tenemos migración, porque pensar que podemos reemplazar un 25% de pérdida de manos de obra con incrementos de productividad no me convence tanto. Ahora, pensar que el AfD, es una opinión personal, sea muy atractivo para que venga más gente del exterior, no me convence tampoco tanto. Bueno, todo indica, y este es otro tema, que los conservadores de la CDU van a ganar, pero será necesario formar una coalición de gobierno. ¿Qué tipo de coalición sería más viable según tu opinión? Y en caso de que la CDU y SPD se unan, ¿serán compatibles los proyectos económicos de Scholz y Merz? ¿Tendremos un giro hacia un enfoque más liberal o con más presencia del Estado? O sea, yo espero que sigamos siendo una sociedad liberal, porque esto es importante para que haya más gente que quiera venir, para que seamos un país con manos abiertas. En cuanto a las coaliciones, depende mucho del resultado electoral. Y la verdad, no soy experto en coaliciones. Lo que sí está claro que hay que hacer reformas económicas para terminar con el estancamiento. ¿Cuáles son esas reformas que tú consideras que son muy importantes de hacer en el próximo gobierno? Yo creo que algo muy clave sería aumentar la oferta de empleo y a la vez lo que está más a largo plazo es la renovación, o sea, pasa que Alemania tiene un problema con su infraestructura y yo creo que eso también es clave. Si nos fijamos en el nivel de modernización de la infraestructura alemana, por ejemplo, en el sistema ferroviario o en el sistema de las rutas nacionales, cada vez están menos modernizados por las pocas inversiones que no recuperan
el nivel actual de modernización que tenemos. Entonces, creo que ahí es clave trabajar en ese tema y a la vez es clave aumentar la oferta de trabajo en Alemania. Porque si nos comparamos con otros países, las horas de trabajo en Alemania son muy bajas. A la vez tenemos un problema demográfico súper importante y yo creo que hay que hacer algo también en ese frente. Mm. ¿Y como economista tienes esperanza de que se logre algo en este nuevo gobierno? Yo siempre tengo fe en mi país, o sea, yo creo que somos una sociedad que puede reinventarse. Yo creo que tenemos que hacer reformas que quizás nos incomodan un poco, pero yo siempre tenía fe en mi país y somos una gran sociedad, una sociedad abierta, así que yo tengo buena fe que vamos a ser exitosos. Muchísimas gracias, Leonard Speth Rodas, economista, docente e investigador de la Universidad de Kiel en Alemania. Gracias por estar con nosotros.